Voy a presentaros a tres personas que nos van a hablar del nuevo lenguaje en el punto de venta. Hoy vamos a hablar de la venta, del lugar, de la estrategia, del branding, del trade. Y para ello, pues tenemos a Juan Carlos Martín, que es director PLV de Impact. Un aplauso para él. Vale. A Juan Meyen, que es CEO y presidente de Design Institute of Spain. Dios. Un aplauso. Si le damos a uno a todos, ¿no? Y Jalmed Olgaray, socio director de Brandword y vicepresidente de AEBRAND. Bienvenido también. Bueno, esta mañana hemos estado hablando de sostenibilidad, de legalidad. Sí, os voy a repartir esto. Sí. Y vamos a hablar del punto de venta, ¿no? Porque ya no es solo el sitio al que se va, sino que es el lugar donde se decide la compra, pero también es una experiencia, es parte del discurso, del relato de la marca, ¿no? Así que yo creo que voy a empezar por Juan Meyen. ¿Vale? Hola. Sí, funciona. Funciona todo, ¿no? No te rías, porque no sabías si estaba enchufado o no. Juan, bienvenido. Y si hablamos del nuevo lenguaje, vamos a empezar un poco por ver en qué ha cambiado, ¿no? Cuéntanos y háblanos un poquito de Dios, que esto suena así un poco, ¿no? Suena muy grande, vamos. Sí, sí. Bueno, Dios es el acrónimo. Es el acrónimo del Design Institute of Spain. Y pues sí, es muy memorable o inolvidable. Somos una organización sin fines de lucro y de interés público que nos dedicamos a divulgar la cultura de diseño en las organizaciones. Es verdad que el diseño es como Dios porque está en todas partes y el diseño es todo. Y por eso se nos recuerda, pero también hace falta un poco aportarle valor y un sentido estratégico para conseguir el éxito en las cosas que hacemos, ¿no? En los negocios, ¿no? El diseño es una realidad que no se ve, que está detrás de cualquier manifestación, sea física o mental, pero que en las facultades, si hay aquí algún diseñador, lo sabrá, se les enseña a hablar de forma, función y proceso, y en definitiva el diseño es eso, es un proceso estratégico que sirve para impulsar la innovación, para hacer la vida mejor, incluso para que los negocios alcancen su éxito, ¿no? Al final es como Dios, tú le rezas, ¿no? ¿Te ayuda? Bueno, puede que sí o puede que no, según te... Bueno, a ver, nos toca evangelizar mucho, eso claro, sí que es verdad, porque realmente o socialmente el diseño está muy relacionado con lo tangible, es decir, con las cosas, con la belleza de las cosas o la estética de las cosas, ¿no? Y hay otras dimensiones del diseño que no son solamente, como decía antes, la forma o la función, sino también está la dimensión de la innovación, la dimensión social. Hoy día todavía no está muy de moda, pero deberíamos de implantar el diseño como estrategia de modelo de Estado, de modelo social, de modelo de sociedad. Es algo que espero que se haga famoso. Y hay otras dimensiones que tienen que ver con, como decía antes, con los negocios o como otras muchas disciplinas que están cada día apareciendo, no solamente esas 12 disciplinas que se relaciona el diseño, ¿no? Por tanto, sí que es verdad que al final cuando hablamos de diseño hablamos de muchas cosas, ¿no? ¿Cómo se está utilizando el diseño en la aplicación del retail físico, ¿no? Bueno, justamente esa relación del diseño con el retail, ya hay una especialización que se llama Retail Design o Design in Retail, que en definitiva no deja de ser también un proceso estratégico específico justamente para crear experiencias memorables del consumidor en los espacios, en los puntos de venta al detalle, ¿no? Principalmente esa sería la definición. ¿Y eso cómo se realiza? Pues se realiza en una combinación de otras disciplinas, de otras estrategias de profesión, de trabajo, como son la arquitectura, como son el interiorismo, como es el branding, que luego nos van a hablar ellos. Ahí entraría esta parte de diseño gráfico y también la parte de, yo diría, de no sociología, sino la psicología del consumidor, ¿no? Que tiene mucho que ver con la experiencia del usuario, ¿no? Esa combinación de distintas disciplinas profesionales es lo que reúne hoy esa formación por un lado o esa actividad profesional que es el retail design, ¿no? ¿Y nos puedes concretar un poco más, me refiero, qué elementos clave del diseño atraen más a un consumidor, ¿no? en el punto físico de venta? Sí, hoy día, bueno, os podría extender mucho la charla respecto a esas
esos valores, esos valores estratégicos que aporta el diseño en un proyecto de retail, que ya muchas marcas hoy están utilizando, grandes marcas, marcas incluso no tan conocidas, incluso marcas no franquiciadas, que en el punto de venta se está trabajando en una serie de, voy a decir, tácticas que hoy son un fuerte o aportan un valor para esos negocios. Nos ¿no? gustan mucho los ejemplos aquí, ¿eh? O Sí, sea, los ahora casos os daré algún ejemplo. Pero bueno, claro. a ver, esa combinación que os decía antes, en la cual participan esos profesionales, al final esa comunión de distintas actividades conlleva pues, una serie de prácticas que hoy día son las que están triunfando en el sector de retail, ¿no? Alguna de ellas, os puedo dar alguna de ellas, para nosotros y una de las más importantes, y además es una profesión en España, no voy a decir novedosa, pero hay muy poco profesional, es el lighting design, toda la parte de iluminación de los espacios, ¿no? Que la importancia de la iluminación en los espacios de retail y esos profesionales que hoy están única y exclusivamente trabajando desde un conocimiento del sector de la iluminación en el retail, ¿no? Es ¿Perdón? que yo te voy a, perdona que te corte, pero yo No, por favor, te personalmente, dejo. ¿no? Cuando entro en, pues no sé, en una cafetería de estas de luces frías, que de repente parece que te están, ¿no? Interrogando, y dices, o sea, cuesta, ¿no? O sea, a Claro. mí me parece que eso es muy importante, ¿no? A la hora de tener una relación buena con el cliente. Claro, y no solamente es importante iluminar el producto, que habitualmente es lo que quizá nos pueda venir primero a la cabeza, sino el tránsito por el cual dirigir al consumidor que entra en ese negocio y que quieres que llegue hasta tal punto caliente, ¿no? En el espacio del retail. Y yo creo que es uno de las valores y de las estrategias más importantes hoy en el retail, una de las que más, ¿no? Hay otras tácticas que se están utilizando mucho, o sea, la de crear dentro de los negocios pues espacios experienciales, como se dice, photo opportunity spaces o lugares de instagrameables o tiktokeables, ¿no? Es decir, para retener al consumidor o al público visitante que no solamente quiera ir a mirar o a buscar o a hacer la compra, sino además estar ahí tiempo y que pueda vivir una experiencia que está siempre relacionada con la marca. Y luego la traslada en redes sociales, ¿no? Me refiero, al final eso es lo que tienen también las redes. Tú te haces la foto de Instagram y tu marca está apareciendo, ¿no? Tienes al final influencers o influenciadores o comunicadores gratuitos que al fin y al cabo te están dando impactos de comunicación sobre el espacio, no, sino sobre tu marca, ¿no? Y al final eso atrae a otro público, ¿no? Al final toda esa combinación que decía antes es muy interesante, porque imaginaros quién está pensando en ese lugar experiencial dentro del punto de venta o en el espacio de venta, no es solamente el UX, el experience, ¿no? O sea, el diseñador de la experiencia del usuario, sino también el arquitecto o el interiorista que le tiene que dar forma, color, tiene que hacer espacio agradable, tiene que hacer espacio, como decía antes, que sea comunicable, ¿no? O sea, que de alguna manera se conviertan esos lugares en lo que nosotros llamamos una moneda social, ¿no? Que compartimos. Juan Carlos Martín, te quiero Perdón, preguntar. te ¿Quieres corto añadir y algo? Perdón. me has pedido un ejemplo, te lo doy después. Es verdad, no, dame, No, dame sigue. ejemplos. Así hablo más. Venga, vale. Pues luego no se me olvida, volvemos, hacemos segunda ronda. Juan Carlos Martín, tú te dedicas más al soporte en tienda. Tengo un pequeño problemilla, perdón, que estoy así. Es que se me ha bajado esto. Yo no sé si se me oye ahí. ¿Ahí se me oye igual? Venga, vale. Em, em, Te quería preguntar, ¿qué es lo que buscan los clientes? ¿Cómo les ayudas tú concretamente a conseguirlo? Buenas tardes a todos. Lógicamente, lo que más está buscando el cliente cuando llega a una empresa de nuestro tipo, dedicada a la fabricación de PLV, lo que está buscando es soluciones. Básicamente lo que necesita es plasmar esa idea, ese briefing y transformarlo partiendo de un plan, de esa estrategia que tiene preconcebida para el punto de venta. Lo que está tratando es maximizar y optimizar ese valor de su marca y, por supuesto, tener una rentabilidad en el punto de venta, el fin del negocio. Este plan, esta estrategia, al final, como tú comentabas al principio, hay una figura que es el trade marketing. El trade marketing como concebido como la persona que forma parte del proveedor y trabaja con el distribuidor para aplicar esas tácticas en el punto de venta. Quizá podemos dar un paso más al trade marketing y ahora podemos considerar también la persona del trade marketing integral.
El trade marketing integral es un paso más que no solo se dedica a aplicar estas tácticas en el punto de venta, sino que también tiene de una manera holística, aplica de una manera holística todas estas tácticas para conseguir experiencias y para conseguir un bienestar. Entonces yo creo que ha sido una evolución dentro de lo que es el mercado, porque dentro de las tácticas que podemos tener del trade marketing, merchandising visual, que es la comunicación visual en el punto de venta, promociones, eventos, producción de retail en grandes proyectos, PLV puntual para una opción puntual. Con lo cual, al final, el cliente cuando viene busca tener una solución y que le permita global, llevar, ¿no? Sí, una solución global. Y dentro del PLV, concretamente, ¿cuáles son las últimas tendencias? A ver, valoramos dentro el PLV de hoy, no es el PLV de mañana. Esto al final es un mundo vivo y cambia constante de un momento para otro. Tendencias que ahora mismo son realidad y que estáis viendo constantemente, pero que mañana serán otras. Son tendencias sobre todo basadas en la tecnología, las Pantallas digitales, ¿no? pantallas digitales, pantallas en las cuales el cliente le permite tener una experiencia, digamos, inmersiva cuando llega al punto de venta, pantallas con las que se comunica, códigos QR que le permiten conocer el catálogo, conocer muchas más cosas de la marca que le pueden aportar en ese momento. Otra tendencia, la realidad aumentada, dentro de lo que son todas las tecnologías digitales, que son las que más se están aplicando al punto de venta. El código QR, que hace nada nos parecía que era como un coñazo, sinceramente, así lo tengo que decir, ¿no? Es verdad que la pandemia pues, nos ayudó un poquito a esto, de las pocas cosas que nos ayudó, pero hoy sí que funciona realmente, o sea, el cliente sí que tira mucho de eso y... Si lo unimos también a la segunda tendencia, por avanzar y por meter un poco el tema del código QR, otra tendencia muy importante que ya no es una tendencia, tiene que ser rentabilidad, una realidad, vamos, de hecho es una realidad, es la sostenibilidad. Cuando hablamos de sostenibilidad, la demanda del público es demanda de producto totalmente ligado a esto que nos exigen las empresas, tener la ISO 14001, que estemos en EcoVadis. Entonces, claro, a nosotros como fabricantes nos obliga a estar en esta tendencia. ¿Y qué utilizamos? Pues cartón reciclado, que tiene que venir aprobado por el Consejo de Reforestación Forestal, conocido como FSC. Trabajamos con plásticos biodegradables o plásticos que se vuelven a trabajar por segunda vez. Esto también forma parte de la sostenibilidad. En cuanto a los que imprimís tintas, que sean totalmente también solventes. Todo esto forma parte de esto. Y llegando al código QR, al final, cuando tú haces un display, cuando haces una implantación en la tienda, cuando hablamos de sostenibilidad, le ponemos un QR. Le ponemos el símbolo de FSC para que vean que nuestra marca cumple con esta normativa. El código QR nos va a dar una transparencia. No solo nos va a dar una información cuando queramos utilizarlo como esa información e ir a un catálogo digital, sino que también nos va a permitir tener una transparencia de la sostenibilidad, de la cadena de que la gente le gusta ver lo que se hace con el producto. O sea que ya no solamente la información que puede aportar, sino que ahora la gente lo relaciona también mucho con la sostenibilidad. Bueno, es que hay marcas directamente, ¿no?, que están absolutamente relacionadas con la sostenibilidad y que es parte, ¿no?, de su relato, ¿no? Que el cliente que va a buscarles a ellos es porque son sostenibles, porque... ¿Hay alguna clave que nos puedas dar, ¿no?, para facilitar el éxito, ¿no?, en el punto físico del cliente? Bueno, al final el éxito no solamente lo estamos midiendo ahora mismo con éxito ventas, vale, que está muy bien, con rentabilidad. El éxito tenemos que focalizarlo ahora en muchos valores, no solamente son las Construir ventas. marca, ¿no? Sí, bueno, por supuesto, construir la marca, que el cliente pase mucho tiempo en la tienda, que hablar mucho de la experiencia del usuario. Y entonces, al final, pues el éxito ya se conjuga también desde un mundo de los sentidos. La capacidad de atracción,
la capacidad del tiempo en el lineal, etcétera, etcétera. Entonces, al final, construir el éxito lo conjugan una serie de valores y, sobre todo, el recuerdo, etcétera, etcétera, de la marca. Aquí Jaime tiene que aportar, ¿no? ¿Con qué nos quedamos? ¿Con la pela o construir marca a largo plazo? ¿A qué se dedica eBrand? Bueno, en eBrand somos la Asociación Española de Branding. Nosotros nos dedicamos principalmente a defender pues la disciplina del branding en España, que bueno, lleva muchos años, pero tenemos que seguir defendiéndola, tanto ante los ámbitos y sectores económicos, políticos, empresariales, y poner en valor todo el sector de consultoras y agencias de branding, ¿no? Que al final lo que intentamos es que las compañías vean la marca como un activo estratégico de la compañía y que es una de las patas, ¿no?, que ayuda a la generación de negocio. Entonces es la principal labor que tenemos desde eBrand. ¿Y cómo se está incluyendo el branding en el punto físico, en la tienda, me refiero, para crear como esa especie de construcción emocional con el consumidor? A ver, el punto de venta, más allá de la transacción que históricamente ha sido, ¿no?, a día de hoy el punto de venta no deja de ser como uno de los primeros impactos de conexión emocional que puede tener una persona con la marca en concreto, ¿no? Y se ha convertido sobre todo en un espacio en el que el relato de la marca empieza a contar más. Es decir, tus valores, tu personalidad se tiene que vivir en el punto de venta. No es cuestión de, tengo una serie, vamos a hablar de moda, por ejemplo, tengo una serie de prendas, ¿no?, y la tengo que vender, sino que tengo que contar el relato de mi marca. Y además yo creo que está llegando a un punto en que los puntos de venta, el retail, se está convirtiendo en un espacio social. Es decir, la marca utiliza esos espacios para generar una comunidad, para generar una oportunidad de interacción con el público objetivo y que extrapola, de hecho, el propio negocio, ¿no? O sea, si, por poner un ejemplo ya que te gusta, Eso, porfa. el caso que ha hecho Zara ahora mismo en Madrid, ¿no? Ha extrapolado de decir, bueno, soy una tienda, pero acabo haciendo una cafetería dentro de la tienda, fomentas la mayor permanencia en la tienda, construyes un relato diferente y construyes una experiencia muy diferente a lo que habitualmente podíamos estar acostumbrados. Es verdad que eso, a lo mejor en otros países podríamos estar más acostumbrados, pero ellos, pues bueno, han tenido esa innovación. Esto ¿no? también es muy de bancos, últimamente, ¿no? O sea, quiero decir que, bueno, que te dan más café que te solucionan la vida con la cuenta, también os lo digo, ¿no? O sea, pero sí que es cierto que estamos llenos de impactos continuamente y tenemos que ver cómo ganamos esa batalla, no tanto por la venta, que obviamente eso es lo que sustenta absolutamente todo, sino por el relato, ¿no? Y qué es lo que hacemos sentir y cómo conectamos emocionalmente con el consumidor. Y eso yo diría es ese punto, ¿no?, que el espacio se convierte en un espacio emocional y de conexión emocional, de relato de marca, y que es al final un espacio social que impulsa esa relación. ¿Y qué nuevas estrategias se están impulsando ahora de branding, ¿no?, para el retail físico? ¿Qué es las nuevas tendencias, ¿no? Pues ¿qué es lo que... realmente es un poco esto, ¿no? Es el velar sobre todo por la coherencia de marca, por la consistencia. Yo creo que hay una problemática. Muchas veces se habla de la diferenciación de las marcas y demás, ¿no? Y esto, yo tengo una opinión que es mía exclusivamente, pero yo creo que la diferenciación a día de hoy no es que te posiciones de una determinada manera u otra, sino de que seas capaz de ser coherente entre lo que dices y luego lo que haces. Porque hay muy buenos relatos, hay identidades, podemos decir, muy bien construidas, muy visuales, lo que tú quieras, pero el trasfondo, que tiene que ver con los valores, muchas veces hay una desconexión entre lo que son tus valores y lo que luego representas en la realidad. Por ejemplo, a lo mejor no me quieres decir porque estás hablando de un error, ¿vale? Exacto. No quieres ponerle un nombre. No quiero ponerle un nombre. Pero bueno, pero sí que es cierto que, bueno, pues... Una marca de moda que empieza por Z, yo qué sé, no tan claro, pero algo así. Venga, no voy a ir a tanto, pero sí que es cierto que cuando hablamos, por ejemplo, ahora se habla mucho del greenwashing y demás, ¿no? Y tú justo has dicho, hay marcas que ya la sostenibilidad la tienen intrínseca en su propio ADN, ¿no? Durante muchísimo tiempo eso ha sido uno de los grandes errores. El error de me cojo a una tendencia sin saber si realmente esa tendencia
tiene que ver conmigo o no tiene que ver conmigo, ¿no? Y otro de los puntos en los que creo que hay un error en muchas marcas, que tiene que ver con el punto de venta, pero tiene que ver con producto, tiene que ver con toda la experiencia que vendes, que es intentar acercarte a tus nuevos públicos objetivos, nuevas generaciones, y olvidarte de quién ha sido tu público objetivo durante todo este tiempo, ¿no? Y hay un impasse entre uno y otro que no están sabiendo hacer bien la transición. Lo que se están pegando son unos tiros en el pie tremendos. O sea, básicamente, y por traducir un poco, es te olvidas de quién es tu cliente porque quieres ser moderno de repente ahora. Y a lo mejor tú no eres una marca, digo por poner un ejemplo, que sea tan moderna, sino que a lo mejor... Perdón, porque quieres innovar. O que quieres innovar, efectivamente, vale. Pero sí, pero a lo mejor tu cliente es un cliente clásico, no es bueno... Sí, y también hay que tener muy en cuenta tus empleados. Muchas veces se hacen ejercicios de branding, ¿no? De estrategia de marca, de diseño, de personalidad, tono de voz, hacemos de todo, ¿no? Pero muchas veces el mayor gap que existe es entre lo que has definido y cómo luego se lo trasladas con una cultura de marca. Cómo esa persona que va a ser el principal embajador de tu marca, si no es capaz de entender tu marca, ¿cómo quieres que en el punto de venta tu consumidor sea capaz de interpretarte, ¿no? Entonces, olvidarnos de ese embajador, de esa formación, de ese hacerle entender y hacerle desde el principio partícipe de lo que es la marca, no imponer, ¿no? De decir, esto es lo que somos, tú no has participado en nada, sino meterlo en el proceso de la definición de quién tienes que ser. Eso es uno de los grandes errores ante el fracaso, a lo mejor, de la experiencia en el punto de venta. Pero ¿por qué crees que no se invierte demasiado en la formación de tus propios empleados? ¿Porque se le da menos importancia a eso? Pues porque en muchas ocasiones es cierto que, por ejemplo, el diseño o incluso el tema del branding se parece que va a algo físico, a algo puntual, ¿no? Y al final es transversal a toda la compañía. Entonces, muchas veces terminas un proyecto y la marca dice, vale, fenomenal, hago un primer one shot de decir, hago un evento en el que lanzo todo, te explico todo, pero se olvidan que eso tiene que permear en la cultura. Jaime, te voy a ayudar. Claro, vamos, intervenid las veces que Te voy a ayudar porque yo me voy a mojar. Perfecto. Tú vas a dar nombres, sí señor, sí señor. A ver, no es una mala experiencia el ejemplo que voy a dar, pero y lo voy a dar relacionado con lo que tú dices, que hay que pensar también, por eso el diseño es tan importante, de que haya ese pensamiento estratégico en el cual participen profesionales del branding, que son los que van a traer el relato, no la parte tangible, como él decía, pero claro, cuando participa un arquitecto, un interiorista, es la parte tangible. Cuando en el intangible también está la parte del UX, ¿no? De la experiencia del usuario, pero cuando esas patas no funcionan, pues saltan los errores, ¿no? La marca Mango abrió hace menos de un año, inauguró una tienda en la Diagonal de Barcelona, con el nuevo concepto que mejoró, la verdad, mejoró en todo su branding anterior, y con esta inauguración de este espacio en la calle Diagonal, Avenida Diagonal, con la calle Tuset, que antiguamente había una tienda de un negocio, otra franquicia de una marca de interiorismo que se llamaba Habitat, 3 plantas de la tienda de moda, y la verdad que el branding está muy bien hecho, está muy bien pensado, hay todo un storytelling, esa parte del relato que él decía es como el principio casi de todo, pero ¿qué ocurrió? Pues que el día de la inauguración yo tuve una conversación con los trabajadores, con los empleados que nos atienden si te vas a buscar a comprar una camiseta o un pantalón. Y ellos cuando me vieron, me conocieron, me dijeron, habla con los de interiorismo de Mango. Digo, ¿por qué? Dice, mira, ven. Entonces, el diseño que han hecho del interior es todo un recorrido, espacio que tiene mucho que ver con la tendencia de la naturaleza, de las cosas ecosostenibles, etcétera. Y claro, en el recorrido de los pasillos donde están los lineales de ropa, diseñaron como una especie de jardines con piedras y unos topes de hierro que continuamente los trabajadores están chocando. Se tropiezan y caen al suelo, ¿no? Así como os lo digo, pero imaginaros no los empleados, sino también los visitantes, ¿no? Ese es un ejemplo de mala práctica. Ese es un ejemplo de cómo la parte de arquitectura e interiorismo no ha intervenido pensando en que el trabajador que está ahí todos los días tiene que sortear obstáculos.
Un empleado puede ir un día, perdón, un comprador puede ir un día y a lo mejor sí chocarse, pero también se choca con las puertas de vidrio y eso no es un problema de Mango, es un problema en general, ¿no? Que solo te voy a comentar una cosa, que están por aquí. Bueno, no pasa nada. Porque me escribieron y si no vienen hoy, vienen más. No, yo tengo... Imaginaros que es uno de ellos, camuflado, Dios, ¿no? Dios Lo tiene sé, a ciencia cierta, estrecha porque relación tengo con un Mango. email. Dios tiene estrecha relación con Mango y en especial con el director de arquitectura al cual le hemos transmitido Pues esto, ya, ¿no? por si Pero bueno, quiere decir que hablabas de fruta. ¿sabes? también tengo que decir que lo están solucionando. Ah, claro. Hablando precisamente de estos errores, ¿no? De, al ¿Te final vas de a la- animar a darnos un ejemplo, Jaime? No. No. No, tengo que ser políticamente correcto. Uno de los ejemplos también es, y me hablabas de tendencias también, ¿no? En el branding, que es el tema del branding sensorial. No es una tendencia realmente, ha existido desde hace muchísimos años, pero parece que se le empieza a dar más importancia. Y sobre todo se le da más importancia no a tengo que tener un olor, tengo que tener un sonidito o un audiólogo, sino tengo que tener una identidad sensorial, una identidad actitudinal y una identidad olfativa, auditiva, lo que sea, ¿no? Y hablando precisamente de los empleados, en la identidad olfativa, en muchas ocasiones se pensaba mucho en cuál es el impacto que tenemos en el consumidor, que está un ratito en la tienda. Pero hay que tener en cuenta que hay unos empleados que se pasan horas en esa tienda. Claro. Y ese tipo de olores, ¿no? Antes Son muy era intensos, ¿no? que saliera de la tienda, que pasaras por la puerta, etcétera, etcétera, etcétera. Empieza a tener un poco de conciencia de hasta dónde hay que llevarlo y qué notas tiene que tener para que quien está todo el día ahí tenga también una buena experiencia. ¿Y no crees que esto pasa también? A mí me da igual decir marcas y tal. Yo creo que también se han amortiguado un poco pues marcas como de repente Stradivarius, Bershka, que tú entrabas y eso parecía un garito directamente. O sea, que decir, era una música pum, pum, pum. Que entiendo que a lo mejor, no tengo ni idea de los expertos, pensáis que eso te acaba motivando a comprar o que te... Pero objetivamente, claro, yo siempre miraba a esos empleados con esa música 24 horas y me apiadaba de ellos, ¿no? Decía... También hay que tener una cosa en cuenta, que cuando se valora, por ejemplo, cualquier marca, hay que ver primero si realmente somos público objetivo de ellos o no para entrar en opinar. Bueno, o sea, tienes razón, yo es probablemente decir, no lo sé así. No, o sea, no lo digo por esto, Pero- pero que muchas veces decimos, uy, qué horror. Claro, porque es que probablemente tú no seas el público objetivo de Sí, eso. sí, ¿no? absolutamente. Entonces, a la hora de valorarlo, muchas veces es decir, qué horror, pero debe haber gente que realmente esto le motive a la hora de entrar, ¿no? Una persona que sea muy activa, pues ahora mismo entras en un Massimo Dutti y un Massimo Dutti es la relajación absoluta, un poco como el mundo se ha vuelto beige, ¿no? Sí, total. Todo el mundo se está volviendo beige, pues en arquitectura está pasando también mucho, ¿no? Que el mundo se vuelve beige, ¿no? Pero hay un público objetivo para eso, hay una tendencia, etcétera. Y tú hablabas también de la iluminación, es una cosa que sí que es cierto que en otros países se ha tenido muchísimas veces mucho más cuidado con Mira, yo he hacer... estado hace poco, por poner, perdón que te corte, en Oporto, estas vacaciones, y me he dado cuenta, Oporto ha cambiado mucho, ¿no? Pero casi todos los sitios en los que yo iba tenían una iluminación cálida, probablemente, insisto, porque ahora también es más tendencia o la gente es más consciente, ¿no? En Madrid no pasa. O sea, yo en Madrid veo mucha iluminación fría y a mí concretamente me tira para atrás, ¿no? O sea, sitios que... Bueno, pero es que la iluminación fría para el sector de la moda, para iluminar el producto, es clave. Lo que pasa Claro, es que no probablemente tiene que hablamos ser- de tiendas y hablamos Claro, de es que cafetería. O sea, quiero decir, de retail hay retail moda, hay retail gastronómico, Tienes razón. hay retail tránsito, hay muchos. También dentro del retail bajamos y encontramos capas distintas, donde, por ejemplo, el ejemplo que habéis dado de la música, pues bueno, pues todo el mundo tiene su público, ¿no? Y hay lugares donde a través de la música es como que generan las emociones y al final el relato de la marca conecta, ¿no? O sea que hay muchas experiencias. Estamos hablando un poco en general y a veces en particular, ¿no? También hay buenos ejemplos. He dado el ejemplo, no malo, pero ni mucho menos, pero también en Barcelona se acaba de inaugurar hace apenas año y medio una tienda de una marca cosmética que es un sector, la belleza, el wellness, que es un sector de futuro, todo lo que tenga que ver con el wellness, la salud. El sector de la cosmética es uno de los grandes, ahora mismo, grandes clientes, voy a decir, para el sector de retail.
y la marca Isdin, que es una marca de cosméticas, ha abierto su flagship mundial en Barcelona. O sea, la primera experiencia del modelo de oficio-criterio, y esta fórmula oficio y criterio lo englobo con lo que Jaime estaba contando de lo que hay que hacer para que sea un negocio de éxito, donde allí la experiencia que puedas vivir en ese negocio va mucho más allá que ir a comprarte pues, una crema que nunca te la dejan probar, o si te la dejan probar te ponen un muestrario, sino que allí puedes estarte todo el día poniéndote la cara 1000 capas de distintas cosas. Qué guay eso. Y eso no ocurre para otras marcas, ¿no? Y además crear todo ese entorno y ese espacio en el que tú te sientas cómodo haciendo eso y no solamente haciéndote un selfie, ¿no? Que al final es lo que te vas a hacer y vas a promover la marca, ¿no? Pero bueno, es un caso de buena práctica en los últimos meses que nosotros hemos detectado. Conocemos muy bien a los equipos en diseño que han participado, el estudio de interiorismo de La Granja Design en Barcelona, Lucid, que ha creado la parte de diseño industrial y de producto. Es decir, que el equipo que ha trabajado ahí ha hecho un trabajo exitoso y por eso hoy está siendo un ejemplo mundial para esa marca, ¿no? Y para muchas otras que quieran de alguna manera conocer esa experiencia, ¿no? ¿Y cómo se puede medir más allá de las ventas? Estamos hablando de eso, pero porque seáis un poco más específicos del éxito, ¿no? En la tienda física. ¿Cómo se puede medir ese éxito? O sea, sí. Bueno, lo que he comentado yo un poco anteriormente, un poco el éxito lo podemos medir relacionándolo con los estímulos que provoca en el cliente. O sea, nosotros vamos a tener unos valores totalmente tangibles, pero podemos evaluar también la capacidad de atracción que ha tenido esa tienda, ese lineal, ese expositor. Podemos evaluar el tiempo que ha dedicado el cliente a estar dentro de la tienda. Podemos evaluar también el movimiento que se experimenta de una manera digital, física y digital. Si se produce el retorno de la inversión realizando primero la compra en tienda y viéndolo en internet y viceversa. O sea, yo creo que está un poco relacionado con todo lo que es la estimulación. Evidentemente el retorno de la inversión también comentaba Juan antes un poco, yo creo, sobre el tema de los promotores de marca. Los promotores de marca que luego cuentan esa historia. Al final son los que te van a dar también un valor de tu éxito, no solamente en ventas, el tiempo de permanencia, etcétera, etcétera. Y bueno, si queréis añadir algo, pero bueno, así como para que me deis un último apunte, ¿qué es lo que recomendaríais? O sea, ¿cuáles son las últimas tendencias a un cliente que quiera apostar por ese retail físico para crecer? ¿Qué es lo que se lleva ahora? A ver, una cosa es que le recomendamos a un empresario que quiera abrir un negocio o que quiera implantar. Que cuente con buenos profesionales. Que cuente con buenos profesionales. Que puedan generar equipo, que puedan combinar esas disciplinas, esas actividades, porque el éxito es la suma de muchos. Entonces, decirte ahora cuáles son las últimas tendencias es un poco, en mi caso, demasiado obsceno, ¿no? Preferiría que tuviera aquí un retail designer que nos puede contar cosas. Puedo hablar de algún tip que se ha dado, como por ejemplo la iluminación, el desarrollo justamente de un relato, de un storytelling adecuado que tenga criterio con la marca, que también lo ha dicho Jaime antes, los espacios, es decir, los recorridos, que no es la flecha de Ikea, son otras cosas, ¿no? No solamente es el vehicular al consumidor hacia el espacio, hacia el lineal que quieres que llegue, ¿no? Son muchas más cosas. Es decir, hay algunas tendencias hoy día que se están trabajando precisamente que están muy relacionadas con la tecnología, con la inteligencia artificial, con la creación de espacios que van más allá, no solamente de la experiencia física, etcétera. No estoy hablando de metaverso, ¿os acordáis del metaverso? ¿Os acordáis? ¿Y los espacios retail de metaverso? No hace tantos años, ¿eh? No hace mucho. Bueno, pues por eso no me gusta hablar de tendencia, porque las tendencias pasan. Estaba yo ahora acordándome que yo, es verdad que no soy especialmente... Ya, es que se cae. No soy especialmente compradora, pero por ejemplo ahora en las tiendas de Zara, y esto yo no lo había visto de un tiempo a esta parte, hacen como, ahora la parte de los zapatos, ¿no? Tiene su propia tienda dentro de Zara. Es decir, ya no es tú te encuentras unos zapatos en una estantería, sino que hay
un espacio físico dentro de la propia tienda. O sea, esto de crear distintos espacios dentro de la propia tienda es algo que yo veo ahora, que es un poco más habitual, ¿no? Como la segmentación. Bueno, yo creo que al final lo que estás intentando también es construir un relato en torno a lo que eres, ¿no? Si comparamos un Zara o un Massimo Dutti de hace años a día de hoy, es radicalmente diferente, ¿no? Ya no solamente en estos ejemplos de grandes ciudades, sino que están transformando todo mucho. Pero yo creo que tiene que ver mucho con esa evolución, y yo añadiendo a lo que decía Juan con el tema de las tendencias, yo soy muy cauteloso con las tendencias, porque en 2020 nos dijeron que el retail estaba muerto con lo del COVID, tiene razón. que no volveríamos a consumir como consumíamos, y el retail está más vivo que nunca, apoyado por el online, por supuesto, pero el retail se ha convertido, yo creo, en un espacio de conversación muy diferente a lo que era antes. O sea, antes era más transaccional y ahora es más experiencial. Es de generación de percepciones en torno a lo que quieres significar a tus públicos objetivos, ¿no? Entonces yo creo que ahí lo de las tendencias, yo siempre, incluso cuando haces un rebranding, es como, no, hay que analizar las tendencias. Bueno, sí, pero hay que ver cuáles tienen sentido y cuáles creemos que pueden tener recorrido. No, un apunte. Los zapatos de Zara es porque para Zara antes el calzado era un complemento. Claro, y ahora es Y ahora ya importante. quieren que sea una colección más, que tú vayas a comprar zapatos a Zara, porque antes los veías ahí en la góndola abajo, o ni en la góndola en el suelo, y decías, y aquí hay un zapato, a lo mejor también me va bien, ¿no? Entonces, bueno, esos son ya estrategias de venta en este caso, ¿no? Sobre tendencia, no nos queremos mojar, pero a lo mejor nos metemos un poquito más en el ajo. Esto que tenemos aquí es retail ferial. Esto es retail ferial. ¿Estamos en el 2025 o en el 1995? ¿Hay algún cambio? Estamos en el 26, te voy a decir Perdón, ya, 26. Que menos mal que acaba el 25. Fíjate, 2026, ¿no? O sea, ¿cómo ha evolucionado el retail ferial? Yo sigo viendo los Poco, ¿verdad? Poco. ¿Sí? Es que tampoco hay mucha evolución. Hay marcas que sí que marcan tendencia o que hacen cosas diferentes y que son exitosas porque conectan con su público. Es decir, no es una innovación disruptiva que pierden su clientela. Que eso le ha pasado a muchísimas marcas, ¿no? Que queriendo innovar tanto o tan disruptivamente se han olvidado de su cliente tradicional. Por tanto, se les van y esas tiendas desaparecen. O esos negocios ya no existen, ¿no? Y fijaros otra cosa, las tiendas tradicionales del 1900, del 1800, la típica sombrería pues tienen un éxito brutal, pero claro, se están yendo porque los alquileres están subiendo, porque ese edificio está... Y qué pena, ¿no? O sea, quiere decir que si nos metemos de lleno en el retail, pues, hombre, innovar. A mí hay pocos negocios que me sorprenden. Yo ayer llegaba de Austria y estoy viendo cosas muy parecidas a las que hay aquí. La iluminación es diferente, eso es verdad, es iluminación más cálida, ¿no? Pero los austriacos son especialmente innovadores. Yo no les tenía por eso tampoco, ¿no? O sea... Ir a Austria y lo veréis. Bueno, ellos tampoco nos ven a nosotros innovadores, sí, pero bueno, en cierto sentido, pero sí que es verdad que si tú te vas a Austria vas a ver los restaurantes que todos son de madera, con cuernos de cabras, o sombreros con pluma, y cuando ellos vienen aquí ven unos restaurantes y unos hoteles que alucinan, ¿no? Claro. O sea, quiere decir que, bueno, también la imagen, la tendencia depende de cada país. Nosotros tenemos una imagen para el austriaco que no tiene nada que ver con la imagen del japonés o con la imagen del americano, ¿no? Pero bueno, ahí entramos en otras cosas. Vale. No sé si quieres... Todo es diseño, ¿eh? Todo es diseño. Añadir, de acuerdo con las tendencias tecnológicas, probablemente la IA estará muy presente, pero yo solamente quiero decir que no nos olvidemos del factor humano, que no es todo IA, que nos puede ayudar, nos puede solucionar, pero que no nos olvidemos del shopper, que al final es el que compra. Total. No sé si... Muchísimas gracias. No sé si tenéis alguna pregunta, algún comentario que hacer o compartir alguna experiencia que hayáis vivido. O un café. O un café, eso. Podéis compartir lo que queráis. ¿Sí? Vale. Mira, déjame que te voy a dar. Hola.
Yo ya en 2009 hicimos un proyecto de un banco naranja, que en este caso pues era Bankinter, claro, y el concepto era la piel de naranja, y era forrar todo el banco con vinilo naranja. Y los Y has venido muy corporativo tú hoy, dices, Sí, ¿no? he Claro, sí, venido veo. también, sí, sí. Y nada, y al final se tuvo que eliminar el vinilo naranja porque los empleados estaban todo el rato con dolor de cabeza porque la luz era intensamente naranja. Y cuando habéis comentado esto, es que a mí me pasó en 2009 ya, y todavía no hemos aprendido. O sea, Claro. Es que realmente el olvidarse del empleado viene desde hace mucho tiempo. Sí que es cierto que hay que tener cuidado muchas veces en la propia innovación de olvidarnos de que se construye marca para todos los públicos objetivos, tanto internos como externos. Que hay veces que solo nos centramos en los de fuera y nos olvidamos de los de casa. Hay otro banco naranja, no solo Bankinter, que es holandés, y que ya tiene ese problema de mucho antes. Por eso la iluminación de las oficinas bancarias de ING es blanca, no es cálida. Ah, claro. Porque si no, confundiría ese naranja en el aspecto visual, ¿no? Ah, sí. Pero bueno, no vamos a estar hablando todo el rato de cosas negativas. No. El diseño nos salva la vida. ¿Nos Por quedamos con supuesto. eso? El diseño nos salva Mejora la vida de las personas. Vale. Mira, voy a poner un ejemplo, este sí, Venga. de un proyecto en concreto. Un estudio de arquitectura que lo que hacía era espacios de maternidad en hospitales y centros de oncología. Cómo el diseño humaniza espacios en momentos críticos y cambiar la percepción de una persona en un espacio es impresionante. Lo que, en este caso, este estudio de arquitectura hacía que nosotros lo que teníamos que hacer desde la marca, poner en valor eso, ¿no? Esa capacidad de humanizar la arquitectura, que tiene que ver con el diseño, esa humanización de la arquitectura y que el espacio, nosotros en ese estudio lo que veíamos es, al final, cuando estás en maternidad o en oncología, son una cantidad de sensaciones muy diversas, positivas, negativas, incertidumbre, miedos, etcétera. Y era como ellos tenían la capacidad de apaciguar, generar calma, generar un espacio de confianza, ¿no? Y construir la marca en torno a eso, ¿no? De decir, construir espacios de confianza para emociones impredecibles. Entonces, cómo el diseño ayuda, que lo hablamos a veces banalmente, ¿no? De, no, la luz, no, es que la luz importa, el diseño importa, el material importa, porque genera percepciones de marca o percepciones a la hora de estados de ánimo, efectivamente. Así es, ¿no? Pues nada, muchísimas gracias por vuestras experiencias, de verdad que ha sido, sí, y por poner ejemplos, os lo agradezco especialmente. Un aplauso.